Voy a invitarles a leer en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Dice así la santa palabra de Dios: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Que Dios bendiga hasta aquí su palabra en nuestros corazones. La palabra de Dios dice de manera clara y categórica que los cristianos debemos vivir en santidad. ¿Y cuál es la razón? Porque nuestro Dios es santo. Hay un dicho que dice: de tal palo, tal astilla. Es decir, los hijos son iguales a los padres. Si nuestro Dios, nuestro Padre, es santo, y corrijo, no solo santo, la Biblia dice que es santo, santo, santo. Sus hijos no debemos ser de otra manera. Debemos ser santos porque nuestro Dios es santo. Ahora, me llama la atención cómo comienza el texto. El texto comienza diciendo: como hijos obedientes. Y aquí quiero hacer una aclaración que es necesaria. Nosotros no obedecemos a Dios para ser aceptados por Dios. Lo repito, esto es importantísimo, porque eso es lo que hacen las religiones. Nosotros no obedecemos a Dios para ser aceptados por Dios. Nosotros obedecemos a Dios porque ya Él nos aceptó a través de Jesucristo. Gloria a su nombre. Así que nuestra obediencia no es para ganarnos nada de Dios, sino es para darle gracias porque ya Él nos aceptó. Es una obediencia agradecida, es muy diferente. No es una obediencia para ganarme nada. De hecho, no podemos ganarnos nada. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y dice Pablo: no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie llegará al cielo y dirá: bueno, Señor, por mi obediencia. No, por tu obediencia no. Por la obra de Cristo. Nuestra obediencia es gratitud por lo que Cristo ha hecho en favor de nosotros. Es una obediencia agradecida. Oswald Chambers, siervo de Dios, dice: el destino final del hombre y de la mujer no es felicidad, no es su salud, es santidad. Dios no es una máquina eterna al servicio del ser humano. Dios no vino solo a salvar al ser humano de su miseria. Él vino a salvarlo para que sea santo. El propósito final de nuestra salvación es nuestra santificación. Dice Pablo en Efesios 1:4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, Pablo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué Dios nos escogió para salvación desde antes de crear el mundo? Para que seamos santos. El propósito final de la salvación es la santificación. Pregunto: ¿puede haber un cristiano salvo que no sea santo? No, porque una persona salva es santa. El fruto que produce la salvación por medio de Jesucristo es la santificación. Cuando eres salvo, ahora quiere agradar a aquel que te salvó. ¿Y cómo lo agradas? Viviendo en santidad, viviendo como Él vivió. Y hay tres fases de la santidad. Rápidamente está, en primer lugar, la santidad posicional. Dios nos ha hecho santos por la obra de Cristo. Es lo que dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda, la ofrenda de Cristo en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Claro, perfectos en cuanto a la conciencia, dice el contexto. Porque ustedes saben que los sacrificios del Antiguo Testamento no limpiaban la conciencia. Simplemente se cubría el pecado, pero la única ofrenda que limpia la conciencia es la ofrenda de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Él con una sola ofrenda, no tiene que repetirla, hizo perfecto para siempre a los santificados. Así que Dios nos ve en Cristo como si nunca hubiésemos pecado.
Y esto me impresiona, porque por ejemplo, usted toma la carta a los Corintios y uno lee de entrada, en la iglesia de Corinto habían celos, contiendas y divisiones. ¿Y cómo comienza Pablo la carta a los Corintios? A los santos en Corinto. A los santos, Pablo. Cuidado si te equivocaste. A los santos, sí, a los santos. Porque Dios nos ve en Cristo santificados. Esa es la santidad posicional, aunque estamos luchando todavía con nuestra naturaleza pecaminosa. En segundo lugar, está la santificación o la santidad perfecta. Es la que tendremos en el cielo, libres de la presencia del pecado. Dice Apocalipsis 7:9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, nuestro Señor Jesucristo, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Y por qué están vestidos de ropas blancas? Esa no será la moda del cielo. No, eso no habla de moda. Eso habla de la pureza de los que moran allí. Están vestidos de ropas blancas porque tienen pureza perfecta. Como bien dijo un siervo de Dios, el cielo es solo para el hombre santo. El hombre santo solamente está para el cielo. Y el cielo es un vestido de gloria que solo le sirve a aquel que es santo. Así que santidad perfecta en el cielo, libre de la presencia del pecado. Y en tercer lugar, santidad progresiva. Si notaron, las tres son con P. Es para que sea fácil de recordar. Santidad posicional, la que tenemos en Cristo, la perfecta, la que tendremos en el cielo, y la progresiva, la que tenemos que manifestar aquí en la tierra. Por eso el texto dice, sed santos. No es una sugerencia, es una orden, es un mandato. Y ese sed santos lo que significa es, continúen siendo santos. ¿Hasta cuándo, Pablo? Hasta que te vayas para el cielo. Es santidad progresiva todos los días de nuestra vida. Y Filipenses 1:6 nos lo recuerda. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La comenzó cuando nos salvó y la perfecciona a través del proceso de santificación progresiva. Y como ustedes recordarán, todo lo que Dios comienza, Dios lo termina. Y como Dios comenzó una obra en ti y en mí, Él va a perfeccionar esa obra hasta que lleguemos a su presencia. Así que en esta tarde lo que quiero compartir con ustedes es la santidad y sus propósitos. Veamos en primer lugar la definición de la santidad. Dios nos pide que seamos santos, sed santos. Que la santidad sea parte de nuestra esencia, de nuestro carácter. Dios quiere ver nuestras intenciones y pensamientos, nuestros hábitos, eso es importante, y nuestras costumbres y nuestros deseos dirigidos hacia la santidad. No es simplemente ser santo por fuera, no. Es mis intenciones, mis pensamientos, mis hábitos, mis costumbres, mis deseos tienen que ser santos para yo poder vivir en santidad. Y Juan Carlos Rail, para mí, da una definición, la más excelente que yo he visto. Dice este siervo de Dios, la santidad es el hábito, porque es un hábito, de ponerse de acuerdo con la mente de Dios, odiando lo que Él odia, amando lo que Él ama y midiendo todo en este mundo de acuerdo al estándar de su palabra. Excelente. Así que es un hábito de ponerte de acuerdo con lo que Dios ama, de amar lo que Dios ama y de odiar lo que Dios odia. Y todo lo que tú ves o todo lo que vayas a hacer, compáralo con la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios? De manera que estamos viviendo en un mundo que cuando se acaba el culto y salimos allá afuera, el mundo ve el pecado como algo normal. ¿Y por qué? Bueno, porque el mundo no vive en santidad, no le interesa. De hecho, la palabra piedad o santidad a ellos les parece algo extraño. ¿Qué es eso? Ellos quieren vivir su vida como ellos quieren, hacer lo que ellos quieran. Entonces para ellos el pecado es algo normal. Para nosotros el pecado es algo que Dios aborrece. Y por lo tanto nosotros amamos lo que Dios ama. Cristo dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es
verdad. Así que el instrumento por excelencia que el Espíritu Santo utiliza para santificar al creyente es su palabra. Necesitamos no solamente leer la palabra, meditar en ella cada día y pedirle al Señor, como dice en el Salmo 139, examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En otras palabras, examíname, pruébame y corrígeme. Examíname, pruébame y corrígeme. ¿Por qué? Porque yo quiero agradarte a ti. La palabra santo significa separado, distinto, único en su clase. De hecho, el texto dice, como hijos obedientes, no os conforméis o no tomes la misma forma que tú tenías de los deseos que tenías cuando estabas en ignorancia, cuando no tenías a Cristo. No vuelvas atrás, está diciendo el texto. Ahora tú eres distinto. Ahora tú eres distinta. Tienes que mostrar esa diferencia. Siempre me impacta cada vez que leo el libro de Daniel, cuando toman todos los utensilios del templo que estaban consagrados a la adoración a Dios y hacen una orgía. ¿Lo recuerdan? El rey que hizo esa orgía con los utensilios, empezaron a beber, a emborracharse y a parrandear. Daniel no estaba ahí. Daniel no estaba ahí. Es en ese momento de orgía y de pecado que aparece la mano en la pared. Mene, mene, tekel, uparsin, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y siempre me alegra cada vez que leo que dice que Daniel fue traído. Daniel tuvo que ser traído a la reunión para que interpretara lo que estaba ahí. Daniel no estaba participando de ese pecado. Daniel no estaba ahí. Tuvieron que traerlo para que él dijera, para que él explicara qué era eso que ellos no entendían que estaba en esa pared. Oh, hermano, que en ninguna actividad pecaminosa ninguno de nosotros estemos ahí. Que seamos separados, distintos, únicos, solo para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, es interesante porque en la santidad o en la santificación hay una parte que Dios hace y hay una parte que solo hacemos nosotros. Por eso, ¿quién produce la santidad? El Espíritu Santo. Ahora, miren qué interesante. El Espíritu Santo produce la santidad solo a través de nuestra obediencia. ¿Usted está viendo eso, hermano? El Espíritu Santo pone el deseo de santidad en cada cristiano y usted y yo decimos, sí, yo quiero, o no, yo no quiero. Y el Espíritu Santo no obliga a nadie. Él produce el deseo, el querer como el hacer, pero nosotros en nuestro pecado podemos decir, no, yo no quiero ser santo. Y a través de mi desobediencia, yo decido no ser santo. Pero si soy un verdadero creyente, va a venir la disciplina de Dios. Porque Dios me va a hacer pasar, me va a hacer participar de su santidad, o por obediencia o por disciplina, pero voy a tener que participar si soy un verdadero hijo de Dios. El Espíritu Santo va a producir la santidad a través de nuestra obediencia. Si hay algo que es evidente en el Antiguo Testamento es que el único atributo de Dios que eclipsa o que opaca todos los demás atributos es su santidad. De manera que yo puedo tomar cualquier atributo de Dios y decir, sin ningún temor a equivocarme, que es santo. Yo puedo decir, su amor es santo. Yo puedo decir, su poder es santo. Yo puedo decir, su justicia es santa. Su gracia es santa. Y aún puedo decir, su ira es santa. Todos los atributos de Dios son santos. No hay nada que Dios no sea que no sea santo. La santidad es el único atributo de Dios que se repite 3 veces, como mencioné al principio, santo, santo, santo. Y eso enfatiza 2 cosas. Número 1, que Dios es trino, es un Dios en 3 personas, santo, 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 Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Y la repetición de 3 habla de perfección. Un Dios que es uno en 3 personas, perfecto en santidad. Tanto en la visión de Isaías 6 como en la adoración de Apocalipsis 4 se menciona santo, santo, santo. Y como la santidad separa a Dios del resto de su creación, aquellos serafines, esto siempre me impacta, que ministran en la presencia de Dios, que nunca han pecado, hermanos, oigan esto, y que están alrededor del trono de Dios, tienen que cubrir sus ojos para no ver, porque no resisten ver la gloria de la santidad de nuestro Dios. Y nunca han pecado. Impresionante. Todo lo que se relaciona con Dios tiene que ser santo.
La palabra de Dios es santa. La ciudad de Dios es santa. Los profetas de Dios son santos. Los ángeles de Dios son santos. El día del Señor es santo. Y dice Hebreos 7:26, el Hijo de Dios es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Y la iglesia cómo debe ser? Bueno, es llamada en este mismo libro, en el capítulo 2 de Primera de Pedro, la iglesia es llamada nación santa. Así que todo lo que se relaciona con Dios tiene que ser santo. En segundo lugar, veamos los propósitos de la santidad. El primer propósito de la santidad, necesitamos santidad para servir y adorar a Dios. Cuando rehusamos ser santos, hermanos, estamos escogiendo ser profanos. Y aquí no hay punto intermedio. O yo soy santo o yo soy profano. Es una de dos. Nadab y Abiú, en Levítico capítulo 10, ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca les mandó. Dice Levítico 10 que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Me encanta cómo lo dice la Biblia de las Américas. Esa parte que dice, en los que a mí se acercan me santificaré. Miren cómo lo traduce la Biblia de las Américas. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Uy, cuidado si alguien se acerca a mí, dice Dios, sin santidad. Porque como santo seré tratado por los que se acercan a mí. Ahora, Dios mató a Nadab y Abiú porque ofrecieron fuego extraño en el capítulo 10. Ahora, el capítulo 9 termina con una ofrenda que Dios sí aceptó. Aarón ofrece un sacrificio y Dios sí lo acepta. Capítulo 9, versículos 23 y 24. Y entraron, después que Aarón ofrece el sacrificio, en el versículo 22, dice el 23, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego delante de Jehová y consumió, ¿qué, hermano? ¿Qué consumió? El holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Así que 2 versículos antes, Moisés y Aarón, obviamente Aarón es el que se oficia, que es el sumo sacerdote, presenta el sacrificio y la gloria de Dios llena al pueblo, y el fuego de Dios, ¿qué quema, hermanos? El holocausto. 2 versículos después, Nadab y Abiú ofrecen fuego extraño y viene fuego de la presencia de Dios. ¿Y a quién quema ahora? A Nadab y a Abiú. Y uno se pregunta rápidamente, ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Moisés y de Aarón? ¿Y por qué Dios no aceptó el sacrificio de Nadab y Abiú? Porque Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué era fuego extraño? Bueno, era lo mismo, según lo que he estado investigando, que incienso extraño. Y Dios había prohibido incienso extraño. Éxodo 39. Éxodo 39 dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Ahí está. Ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, que era el líquido que se echaba sobre el sacrificio. Así que ofrecieron incienso extraño. ¿Y de qué manera? Bueno, ustedes saben que el fuego del altar se mantenía encendido, y de ese fuego era que se llevaba a cabo todo sacrificio. Parece que ellos tuvieron la brillante idea de crear fuego de otro lado, de buscar fuego por otra parte, no del altar, y ofrecer a Dios fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y por eso, esa fue la primera razón por la que Dios lo mató. La segunda razón por la que Dios lo mató era porque Dios había dicho que debía ser ofrecido todo holocausto por un sacerdote, uno. Y entraron los dos y ofrecieron los dos, Nadab y Abiú. Pero lo peor es que el contexto nos revela que se atrevieron a ofrecer ese holocausto a Dios borrachos. Levítico capítulo 10, versículo 8 al 10, lo leemos ahí. Y Jehová, en el mismo contexto, Jehová habló a Aarón diciendo,
tú y tus hijos contigo, los dos que le quedan, porque ahora nada más le quedaban Eleazar e Itamar. Eran 4, pero ahora Dios mató a 2 por el fuego extraño. Tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión. Ahí estuvo el problema, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. El problema fundamental es que ellos se atrevieron a ofrecer holocausto sin santidad. Entraron borrachos a la presencia de Dios, profanaron, cometieron una profanación. Y Thomas Watson, siervo de Dios, dijo sabiamente que un corazón santo es el altar que santifica la ofrenda. Oh, hermanos, es más importante mi corazón que mi ofrenda. ¿En qué sentido? Bueno, mi corazón puede darle validez a mi ofrenda, o puede Dios descartar mi ofrenda porque mi corazón no está correcto delante de Él. ¿Recuerdan Mateo 5, 23 y 24? Dice Cristo, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Y por qué Cristo dice eso? Porque la ofrenda principal que tú y yo, mi hermano, le ofrecemos a Dios es nuestro corazón limpio. Y si nuestro corazón no está limpio, entonces nada de lo que le traigamos a Dios, Dios lo acepta. ¿Por qué Dios rechazó el sacrificio de Caín y Dios aceptó el de Abel? Bueno, el texto es claro en Génesis. Dice que Dios miró primero a Abel y luego a su ofrenda. Y que Dios miró primero a Caín y luego a su ofrenda. Y es cierto que Caín llevó del fruto de la tierra y que Abel llevó un cordero. Eso es correcto. Pero el problema de Caín principal estaba en su corazón. Y cuando voy al Nuevo Testamento descubro que así es. Primera de Juan 3:12 dice que Caín mató a su hermano. ¿Saben por qué? Porque Caín era del maligno. El problema de Caín estaba en su corazón. Dios no iba a recibir su ofrenda nunca mientras tuviera un corazón impío. Cuando Dios iba a usar a Abraham, Abraham estaba en una casa idólatra. Su padre era idólatra. Taré era un idólatra. Dios quería usar a Abraham y a través de Abraham levantar una nación para él. ¿Y qué es lo primero que le dice a Abraham en Génesis 12:1? Dios le dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Más claro de ahí no puede ser. A la tierra que te mostraré. Tienes que apartarte, Abraham. Tienes que separarte. ¿Recuerdan lo que significa la palabra santo? ¿Qué es lo que significa santo? Separado, apartado para. Tienes que separarte, tienes que apartarte de los hábitos y de las costumbres paganas de tu familia, porque yo quiero usarte, pero hasta que no te apartes yo no puedo hacer nada. Eso lo está diciendo Dios. Y más adelante le dice: tienes que circuncidarte con todos los varones que hay en tu casa. Y es cierto que la circuncisión era una señal para el pueblo de Israel, pero no olviden también que la circuncisión era una señal de que ellos eran un pueblo diferente, apartado para Dios. En 2 Timoteo 2:21 dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El uso que Dios nos dé, mis hermanos, depende del grado de santificación que cultivemos todos los días. Depende de ahí. Si hay algo que impide que Dios haga algo en nosotros y a través de nosotros, es la presencia del pecado en nuestras vidas. Así que no es el talento lo que Dios más bendice. No, es una vida semejante a la de Cristo. Es eso. De hecho, cuando uno revisa la lista de los pastores, a mí siempre me ha llamado la atención de los requisitos para el pastor. Siempre me ha llamado la atención que en esa lista, 1 Timoteo capítulo 3, solamente se menciona un don. Uno solo, apto para enseñar. Después, todo lo que describe ahí tiene que ver con lo que la persona es, el carácter. Sobrio, prudente, decoroso, marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción, etcétera, que no sea acusado de esto, de aquello. Increíble.
toda la gran mayoría tiene que ver con el carácter. Y el único don apto para enseñar. Dios está más interesado en lo que nosotros somos que en lo que nosotros hacemos. Claro, lo que nosotros hacemos para Dios es importantísimo. Claro que sí. Siempre que esté respaldado por una vida santa. Isaías 6, del 5 al 8. Isaías tiene una revelación de la gloria de Dios. Ve al Señor, dice, en un trono alto y sublime, sus faldas llenan el templo. Y ante esta revelación de la gloria de Dios, Isaías reconoce su pecado y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Lo que vio fue una teofanía, una manifestación visible. No vio a Dios en toda su gloria porque no hubiese estado vivo para contarlo. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar por unas tenazas. Había un carbón encendido, hermano, del altar. ¿Qué significa eso? Que hubo un sacrificio. Hubo un sacrificio. Y entonces dice: y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, el orden en el que suceden las cosas en el texto no es casual. Isaías tuvo una visión del Dios 3 veces santo. 1. 2. Isaías reconoce su pecado. Soy un hombre de labios inmundos. 3. Isaías es santificado por un serafín que toca sus labios con un carbón encendido. Y después que Isaías ha sido santificado y su culpa ha sido quitada, entonces ahora Isaías puede decir: heme aquí, envíame a mí. ¿Y cuánto tiempo sirvió Isaías? 50 años, hermano. Después de ese encuentro. En medio de un pueblo lleno de idolatría, porque Israel en ese tiempo estaba lleno de idolatría, pero Isaías era un hombre santo. Por 50 años sirvió al Señor en medio de un pueblo corrompido. No hay servicio sin santificación. Dios separó a Moisés 40 años en el desierto. Y a los 40 años lo llama en medio de una zarza. ¿Lo recuerdan? Quítate la sandalia porque el lugar donde estás es santo. Y ahí Dios lo envió después de 40 años. A los 12, a los apóstoles, después de 13 años y medio, Cristo le dijo: ahora vayan y prediquen el evangelio. A Pablo, después de su conversión, 3 años duró en Arabia preparándose, y luego Dios lo usó para levantar cientos y cientos de iglesias para su gloria. Y la lista continúa hasta la iglesia. Nosotros hoy hemos sido llamados fuera, somos una nación santa y debemos vivir dando testimonio de eso. Sin santificación no hay servicio que agrade a Dios. Pero tampoco adoración. Sin santificación no hay adoración que agrade a Dios. ¿Y qué es la adoración? Es el corazón ocupándose de Dios. Eso es la adoración. Cuando el corazón se ocupa de Dios, eso es adoración. Cuando se ocupa de las necesidades, eso es oración. Y empezamos a pedirle a Dios lo que queremos. De las necesidades. Cuando se ocupa de las bendiciones, eso es alabanza. Bendice alma mía a Jehová, como dice el Salmo 103. Pero cuando se ocupa de Dios, de la persona de Dios, de lo que Dios es, eso es adoración. Y dice el Salmo 141, versículo 2 y 3: suba mi oración delante de ti como el incienso, mis labios instrumentos de adoración, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. A las 3 de la tarde se llevaba a cabo una ofrenda. Y ahora dice: pon guarda mi boca, Jehová, guarda la puerta de mis labios. Mis labios, que son un instrumento de adoración, ¿pudieran convertirse en un instrumento de pecado? Sí, hermano, si nos descuidamos, sí. Si nos descuidamos, sí. Y no hay adoración sin santificación. Todo mi ser debe estar santificado para escuchar a Dios. Todo mi ser. Dice
el Salmo 15, versículo 1 y 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? ¿Quién estará en tu presencia? Lo que quiere decir. El que anda en integridad responde y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y hay un himno que siempre hemos cantado allá en la República Dominicana que se llama Señor, ¿quién entrará? Quiero leérselo. Dice: Señor, ¿quién entrará? La primera estrofa. A tu santuario para adorar. Responde: el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar. Segunda estrofa. Señor, yo quiero entrar a tu santuario para adorar. Mis manos limpia, mi ser purifica, mi vanidad quita y dame tu amor. Y dice la tercera estrofa: Señor, ya puedo entrar a tu santuario para adorar, pues tú me has limpiado, me has perdonado, tu Espíritu Santo me llena de amor. Así que solo Dios puede hacernos aptos para servirle y para adorarle. El ministerio es lo que desciende de Dios a nosotros. La adoración es lo que asciende de nosotros a Dios. Pero el ministerio y la adoración sin santidad, Dios no la acepta. No. Salmo 16:3, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, Salmo 16:3, es toda mi complacencia. Salmo 16:3. Dice el Salmo, sí, así mismo, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. La complacencia está con aquellos que tienen una correcta relación con Dios. Y dice el Salmo 96:9, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. En la hermosura de la santidad. Necesito santidad para servir y adorar a Dios. Número 2, necesito santidad para conocer la voluntad de Dios. Necesito santidad para conocer la voluntad de Dios. Primera Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. El punto de partida para conocer la voluntad de Dios es una vida santa. Hermano, yo creo que me escuche bien ahora. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que nunca pueden escuchar la voz de Dios? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué ellos dicen, pero Dios no me habla, Dios no me dice nada, Dios no me guía? Porque no te puede guiar si no estás viviendo en santificación. El primer paso para escuchar la voz de Dios es estar en un estado de santificación. No hay dirección de lo que Dios quiere para nosotros si no estamos santificados. En otras palabras, Dios se rehúsa a mostrarme su voluntad si yo me rehúso a vivir en santidad. En mi país decimos, dando y dando, pajarito volando. Tú te santificas, yo te revelo mi voluntad. Tú no te santificas, yo no te digo nada, no te revelo nada. Porque Dios le revela su voluntad a los que viven en santidad. Romanos 12, 1 y 2. Texto del que se ha predicado varias veces, el hermano David, el mismo pastor, varias veces han predicado este texto, Romanos 12, 1 y 2. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el verso 2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué yo necesito para comprobar la voluntad de Dios? Presentar mi cuerpo, mi vida entera, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Si no me santifico, no descubro la voluntad de Dios para mi vida y estaré cometiendo errores y errores y errores, tomando decisiones equivocadas, deshonrando a Dios y sufriendo las consecuencias. Si somos santos, entonces Dios nos revela el resto de su voluntad. Amós 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Y por qué Dios revela su secreto a sus siervos los profetas? Porque ellos viven en santidad. Esa es la razón. Porque ellos viven en santidad. En tercer lugar, necesitamos santidad para anunciar el evangelio. Primera de Pedro 2:9,
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Una nación santa es la única que puede anunciar el evangelio del Dios tres veces santo. ¿Y cómo lo hacemos? Con los labios, con nuestros labios y con nuestra vida. Como decía Alfred Gibbs, es el doble testimonio de los labios y de la vida lo que convence a los hombres y confunde a los demonios. Los demonios no saben qué van a hacer cuando dicen, pero es que este hombre, esta mujer, lo que dice lo practica. ¿Por dónde le entro? ¿Qué hago? No puede hacer nada. Si lo que tú dices lo vives, los demonios no pueden hacer nada. Y los hombres serán convencidos, este es un hombre, esta es una mujer de Dios. Y terminarán sirviendo a Cristo como tú lo has hecho. No podemos predicar eficazmente sin santidad. Mateo 5:16 dice, así alumbre, dice Cristo, vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz de la santidad será evidente al mundo cuando nuestra vida la reflejen. Por eso alguien dijo sabiamente que la santidad es una voz que habla cuando la lengua calla. Hermano, ¿nunca le ha pasado esto a usted? Que usted llega a un sitio sin decir que es cristiano y por su comportamiento le preguntan, discúlpeme, ¿usted es cristiano? ¿Nunca le ha pasado eso? Eso suele pasar cuando las personas ven en nuestras vidas la santidad de Cristo. Porque la santidad es una voz que habla cuando la lengua calla. Y decía Blas Pascal, siervo de Dios, la belleza y la serenidad de una vida santa es la influencia más poderosa en el mundo después del Espíritu de Dios. Oh, hermanos, una vida en santidad es una influencia poderosa. Poderosa. Recuerdo que leí la biografía de un gran siervo de Dios del pasado. Y él abordó un tren. Y en el viaje, en el tren, llegaron a una cuesta y el tren se devolvió. Se devolvía a gran aprisa y las personas comenzaron a gritar asustados. ¿Y saben cómo el que manejaba el tren calmó a las personas? Diciéndole, no se preocupe, no nos va a pasar nada, porque aquí hay un hombre de Dios, hay un santo hombre de Dios que va aquí y aquí no nos va a pasar nada. Miren la importancia de una vida santa. La presencia de uno solo puede hacer la diferencia. En cuarto lugar, necesitamos santidad para vivir llenos de gozo. Hechos 13:52 dice que los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay otras versiones que lo dicen al revés, estaban llenos del Espíritu Santo y de gozo. No importa el orden, el punto es este: no podemos tener gozo sin llenura del Espíritu Santo. Y no podemos estar llenos del Espíritu Santo sin gozo. ¿Por qué? Porque el gozo es el fruto natural de la santificación. Y estar lleno del Espíritu Santo es estar en un estado de santificación. Así que el gozo es el fruto natural de la llenura del Espíritu, del estado de santificación. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos? Que muchas veces quieren gozo sin santificación. Y ahí eso no va a suceder. Eso es imposible. Solo el que se santifica vive una vida llena de gozo. La falta de obediencia produce falta de gozo. El único cristiano gozoso, ¿saben cuál es? Es el cristiano obediente. ¿Saben por qué Dios es feliz? Porque Él es santo. La felicidad está unida a la santidad. Dice John Brown, siervo de Dios. Dios es perfectamente feliz porque es perfectamente santo. Y los hombres solo pueden ser partícipes de la felicidad de Dios cuando vienen a ser partícipes de su santidad. Oh, hermano, hermana, ¿tú quieres ser feliz? Tienes que ser santo.
La felicidad está unida a la santidad. ¿Por qué Dios es feliz? Porque Él es santo. ¿Tú quieres ser feliz? Tienes que ser santo. Desde que nos convertimos, hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. El Espíritu Santo mora en nosotros. Él produce santidad a través de tu obediencia y de la mía. Y por lo tanto, el secreto de la felicidad está en vivir en santidad. Dice David Murray, me encanta cómo lo dice: Dios nos creó para hacernos santos y felices. La felicidad ha sido perfectamente alineada con la santidad. Si una está ausente, la otra también lo estará. Pero cuando una está presente, las dos estarán allí. En otras palabras, Dios unió la felicidad a la santidad. Y déjenme decirle algo, hermanos: lo que Dios unió, el hombre no lo puede separar. El hombre no lo puede separar. Tenemos una felicidad santa o una santidad feliz. Entonces, si no vivimos en santidad, vivimos en pecado. Y el pecado lo único que produce es tristeza, dolor y frustración. En el pecado no hay felicidad. Esa es la gran trampa del enemigo. Eso fue lo que le quiso vender a Eva. No, el día que tú comas de ese árbol, tú no vas a morir. ¿Quién dijo eso? No. Seréis como Dios. La gran mentira. En el pecado no hay felicidad. La felicidad está en Dios. Y Dios es santo. Así que no tenemos otra opción. Tenemos que ser santos como Él para ser felices. Apartarnos de los deseos pecaminosos para acercarnos cada vez más a Dios. Es apartarme del pecado y acercarme cada vez más a Dios. Decía Erwin Lutzer, pastor y siervo de Dios: no podemos decirle que no a la tentación sin decirle que sí a algo mucho mejor. Y ese algo mucho mejor es Cristo y lo que Él nos ofrece, sus bendiciones. No solamente decirle no a la tentación, es decirle sí a Cristo y a sus bendiciones. ¿Y qué pasa si yo no le digo que no a la tentación? ¿Qué pasa si yo caigo en la tentación? Bueno, si yo soy un verdadero creyente, si tú eres un verdadero creyente, como mencioné hace un momento, Dios usará la disciplina para hacernos participar de su santidad. Y déjenme decirle algo, eso es una bendición. Que si nosotros nos apartamos de Dios, Dios use la disciplina para que nosotros volvamos al camino correcto. Eso es una bendición. Porque si Dios no usa disciplina, significa que no somos hijos de Él. Esa disciplina es una bendición. Claro, lo ideal es participar de la santidad de Dios por medio de la obediencia. De hecho, yo la escojo. Yo espero que todos ustedes también, porque eso implica felicidad y bendición sin límite. Ahora, si no escogemos participar de la santidad por medio de la obediencia y desobedecemos a Dios, Dios usará la disciplina. Hay dos personajes que nos ilustran claramente esto. Uno es Jonás, que desobedeció a Dios y Dios preparó un gran pez que lo tragó y duró 3 días en el vientre del pez, disciplinado por Dios por su desobediencia. Me llama la atención que Dios le había dado la orden de ir a predicar a Nínive y él se fue hacia España, en sentido contrario. Cuando el pez lo vomitó al 3er día, Jonás no tuvo que recibir ninguna orden de Dios. Él se fue derechito a predicar a Nínive. Ese gran pez fue una disciplina suficiente para él entender: yo no debo desobedecer a Dios. Y se fue derechito a predicar, sin que nadie le diga nada. Participó de la santidad de Dios por la disciplina. Daniel participó de la santidad de Dios por la obediencia. Llegó a Babilonia con 14 años o 15, no más. Y a esa edad, hermanos, yo me imagino los padres que tuvo Daniel. Es decir, los padres de Daniel tuvieron que ser hombres de Dios sin duda, porque Daniel con 14 o 15 años dice: miren, me pueden cambiar el nombre, no importa. Me pueden enseñar las lenguas de ustedes, no importa. Me pueden enseñar la costumbre de ustedes, no importa. Pero yo no me voy a comer una comida sacrificada a los ídolos, que es un acto de adoración y de idolatría. Así que propuso en su corazón, con 14 o 15 años: yo no me voy a contaminar. Y les rogó, dice el texto, a Aspenaz que hiciera una prueba por 3 días, dándole legumbre con agua, a él y a sus 3 amigos. Y al final Dios honró a Daniel porque el rostro de él era más robusto que el de los otros. ¿Y saben qué? Pasó ese rey,
vino Medo-Persia y continuó. Cuando termina el libro de Daniel, Daniel tiene 90 años. Daniel se pasó de los 14 a los 90. ¿Saben cómo? Participando de la santidad de Dios a través de la obediencia. Y qué bendición fue la vida de Daniel. Hermano, tenemos que escoger cómo voy a participar de la santidad de Dios. O resistiendo a Dios o sometiéndome a Dios. Si resistes a Dios, Él te va a santificar sin gozo a través de la disciplina. Si te sometes a Dios, entonces Él te va a santificar con gozo a través de la obediencia. Yo escojo la obediencia. Y yo espero que todos ustedes también. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hermanos, si los querubines que están alrededor del trono de Dios, que nunca han pecado, no se tapan los ojos para no ver la gloria de la santidad de Dios, entonces ¿usted cree que una persona en pecado puede ver a Dios? No puede ver a Dios. El Espíritu Santo produce la santidad, pero en ti y en mí está el deseo de obedecer y de llevarla a cabo. Termino contándoles del reino animal. El armiño es un animal que vive en Europa y en Asia. Tiene una piel muy blanca, como pueden ver ahí en la imagen, que mantiene limpios a toda costa. El armiño no quiere que lo ensucien, no quiere ensuciarse con nada. Los cazadores del armiño buscan la piel de él y usan perros para encontrar sus cuevas, porque usan la piel de este animal para hacer abrigos carísimos, entre otras cosas. El armiño se pasa el día fuera de la cueva buscando qué comer. Y luego llega en la noche a dormir en su cueva. Los cazadores usan perros para detectar las cuevas del armiño. Cuando la detectan, la llenan de lodo, porque ellos saben que el armiño odia el sucio. Así que llenan la cueva de lodo del armiño. Cuando el armiño viene, tiene que tomar una decisión. O entra a la cueva y se ensucia y se salva, o de lo contrario se queda fuera de la cueva, no se ensucia, pero el perro lo mata. Es una de las dos. Y el armiño prefiere perder la vida antes que ensuciarse entrando a la cueva. Dios lo hizo así. Para el armiño, hermanos, la pureza es más valiosa que la vida. Wow, cuando yo leí eso, yo dije, los cristianos debemos ser así. Para nosotros la pureza tiene que ser más valiosa que la vida. Si tenemos que morir para no ensuciarnos, vamos a morir, no hay problema, como murieron los mártires, como murieron los grandes hombres de Dios, para no contaminar sus vidas en este mundo podrido. ¿Saben cuál es el animal contrario al armiño? Yo sé que ustedes lo saben. ¿Cuál es? Díganlo. El que ama el lodo, ustedes lo saben cuál es. ¿Cuál es el que ama el lodo? El cerdo. El cerdo ama el lodo, es el animal contrario. Dice 2 de Pedro 2:22, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Usted la puede bañar, le puede poner corbatita, lo que usted quiera. Si la suelta, ahí va para el lodo otra vez. El que no es un verdadero cristiano, él volverá al lodo otra vez, tristemente. Él vuelve al lodo porque él no es cristiano. El verdadero cristiano lucha por mantener su vida limpia, pura, para la gloria de Dios, cueste lo que cueste, como el armiño, a costa aún de su propia vida. Oh, hermano, que Dios nos llene de un anhelo ferviente y de un anhelo insistente por más santidad. Y que cada día, cada mañana, nuestra oración a Dios sea la del Salmo 51:10. Cada día decirle al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio en el día de hoy, y renueva un espíritu recto delante de mí. Y al otro día, y al otro día, y al otro día, y todos los días hasta que Cristo vuelva, que esa oración sea parte de nuestra oración diaria. Oh Dios, crea en mí un corazón limpio hoy y renueva un espíritu recto delante de mí.